Buenas tardes. No, porque son colores. Es que yo me escucho. No sé si hay algún comentario, si podemos ir empezando. Estamos ya en directo en YouTube. Hola, bien, pues buenas tardes. Vamos a dar comienzo. En primer lugar, quería agradecer a todas las personas que estáis aquí celebrando la Semana Internacional de las Personas Sordas. Hoy es un día especial, es el Día Internacional de las Lenguas de Signos, así que muchas felicidades para todo el mundo por nuestra lengua, la lengua de signos. Y bueno, desde aquí, desde Asora y de la Agrupación de Personas Sordas de Granada, hemos querido organizar una serie de charlas y de entrevistas. Hoy, en concreto, quisiera explicar un poco, dar una pequeña introducción sobre la persona que vamos a tener hoy, Cristina Ross, y también vamos a dar un paso a unas palabras del presidente de Asora, David Morillo. Hola, buenas tardes. Soy el presidente de la Agrupación de Personas Sordas de Granada y Provincia, Asogra, y mi nombre es David. Bienvenidos a todos y a todas. Sabéis que estamos con la apertura de la Semana Internacional de las Personas Sordas desde el 23 hasta el 29 de septiembre. Estaremos celebrando. Y hoy, en concreto, día 23, Día Internacional de las Lenguas de Signos, queremos también, por supuesto, celebrar. Para nosotros es muy importante la serie de charlas y de entrevistas que vamos a tener a lo largo de esta semana, desde el lunes hasta el viernes, todas las tardes. También por las mañanas podéis ver el programa porque tendremos diferentes actividades culturales y el sábado manifestación. Y también pues será un día de encuentro de todas las personas sordas y toda la gente que nos quiera acompañar en Plaza Birrambla. Por supuesto, dar las gracias a todas las personas que nos estáis viendo también en directo. Y quiero presentar a Cristina Ross, que va a tratar sobre un tema muy interesante que seguro que no vais a poder dejar de mirarla. Así que nada, me despido y espero que disfrutéis. Gracias y bueno, cuando quieras, Cristina, podemos empezar. Hola, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, quería agradecer a Sobra su confianza en mí para dar esta charla. Para mí es un placer, como siempre, estar en la agrupación. Es como mi segunda casa, llevo aquí desde pequeñita, así que también muchas gracias a todas las personas que han ayudado a que yo pueda desarrollarme, aprender lengua de signos, interactuar, ver a otros referentes, otras personas sordas, comunicarme en la lengua de signos y acceder a un universo en el que yo encuentro sentido. Pues bueno, yo he estado toda mi etapa educativa, luego estuve en la universidad, también he hecho un máster, yo he hecho psicología, he estudiado psicología y en mi época de estudiante me ha interesado mucho la salud mental, mi TFG, que eso quería decir, bueno, cuando ya termina todos los años de la universidad, pues presenta un proyecto de investigación, un trabajo de investigación. Y yo pensando en la temática que elegiría, pues por supuesto quería que hablaran sobre las personas sordas y quería un poco hablar sobre la salud mental. Y investigando acerca de este tema me di cuenta de un montón de cosas que, bueno, ahora quiero resumir en esta charla. Entonces, en todas esas cosas que yo he ido aprendiendo y que me resultan importantes, creo que también es importante que la sociedad, que esto llegue a la sociedad, que las personas oyentes conozcan
lo que es una persona sorda, la importancia de la lengua de signos y, bueno, poco a poco ir generando sensibilidad y conciencia. Y es por esto también que traigo esta charla. Y, bueno, vamos a hablar de privación lingüística y salud mental. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, yo voy a utilizar este signo para hablar de privación lingüística, este signo o este otro. Y eso significa, es como que no existe, no existe, ¿no? Hay un vacío ahí lingüístico. Cuando hablamos de lingüística nos referimos, bueno, a la lengua, puede ser la lengua castellana, la lengua inglesa, la lengua de signos, oral, escrita, la lengua en sí. Y esto, en resumen, significa que hay una ausencia lingüística, una ausencia de lenguaje. Y, bueno, este es el signo, como digo, que voy a utilizar, privación lingüística. Y esto lo unimos a la salud mental que comentábamos anteriormente. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, al final podemos abrir un turno, ¿vale? No tengo ningún problema. Os podéis sentir libres. Quiero, bueno, antes de adentrarme, hablar un poco del contexto. Si miramos en diferentes países, yo que he estado investigando acerca de este tema, a nivel de España hay poquito. He tenido que ir cogiendo de diferentes países pinceladas para crearme un poco un concepto de lo que era el contexto en este aspecto. Por ejemplo, tenemos el caso de Noruega, que es muy llamativo, la investigación, ¿no? Que habla, bueno, aquí tenéis el resultado. La investigación dice que la comunidad sorda, en cuanto a salud mental, si nos centramos, pues, por ejemplo, en problemas como la ansiedad, la depresión o la angustia mental, muchas veces es como que tenemos esos pensamientos que no paran, no encontramos esa calma, a eso llamamos angustia mental. Pues, si estudiamos la comunidad sorda y la comunidad de personas oyentes en estos 3 ítems y los comparamos, bueno, los datos están muy claros, lo podéis ver. El 10% de las personas sordas tienen ansiedad y en comparación con las personas oyentes es solamente un 1%. Si hablamos de depresión, en el caso de las personas sordas sería un 21% y en el caso de los oyentes un 4%. Es verdad, claro, que dentro de la comunidad oyente también hay depresión y dentro de la comunidad sorda, ¿no? Pero el porcentaje hay una gran diferencia. Lo que hablábamos, ansiedad, angustia mental, también se ve ahí un 20% en comparación con el 2% de las personas oyentes. Vamos a otro ejemplo. Una investigación en Alemania que habla sobre los trastornos psiquiátricos y su prevalencia, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, hablamos de esquizofrenia, trastorno bipolar, estos problemas que pueden ser crónicos. Y lo que aparece en azul oscuro, pues habla de eso, de algo que es de por vida, que es crónico. Hay otro tipo de sintomatología que quizás es puntual. Y en el caso de las personas sordas, hablamos de que la mitad de la población de personas, o sea, las personas sordas, la mitad de la población tienen problemas, trastornos psiquiátricos que pueden ser de por vida. En este caso, un 45,3%. Por ejemplo, pues eso, depresión un 30%, y que se convierta en algo de por vida. Es un porcentaje que realmente es increíble. Vamos a continuar con estos ejemplos de investigaciones. Si hablamos de los Países Bajos, también, y nos centramos más en la infancia, bueno, también en adultos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí, no? En el caso de la infancia sorda, podéis ver el porcentaje comparado con niños oyentes, con una audición normal, en el concreto, en el caso de la depresión, encontramos un 48,89% en las personas que tienen una audición normal, pero un 51,11% en las personas con discapacidad auditiva. Significa que a la infancia sorda le cuesta más externalizar lo que le ocurre.
Y a la hora de, cuando surgen problemas, surgen diferentes situaciones, tienden a internalizar esos problemas. Mientras que los oyentes quizás los comparten más. ¿Vamos a seguir? ¿Y cuál es el motivo? Bueno, ahí es donde empieza lo que yo quiero explicar y bueno, también podéis comentarme lo que opináis vosotros. ¿Esto qué quiere decir? Pero cuando una persona es una persona sorda, igual que a una persona rubia o con ojos azules, pues bueno, tiene esa condición, ¿no? Una persona con sordera. ¿Cómo influye esa interacción entre la condición de ser persona sorda y el entorno en el que se mueve esa persona? ¿Me entendéis? A que naces sordo, entonces tú tienes la culpa de tener un problema y claro, tu entorno no va a encajar en el entorno. ¿Me entendéis? Eso es lo que parece. Entonces, lo más básico es cuando nacemos, pues es nuestro entorno familiar, ¿no? Y ahí es donde se empiezan a tomar las decisiones que luego tendrán consecuencias en el futuro de ese niño, esa niña. La afección más importante se produce cuando se nace con sordera o cuando ocurre desde los 0 a los 3 años, que es un momento crítico en el que se adquiere el lenguaje, en el que todavía no se ha adquirido el lenguaje, es una etapa muy importante, es la más crucial, y ahí es donde se generan la mayoría de problemas que luego nos puede acarrear consecuencias futuras. Entonces, cuando un niño o una niña nacen sordos o sordas, ¿qué hacemos? A la hora de tomar decisiones muchas veces hay muchos prejuicios y se toman decisiones equivocadas, sesgadas en base a esos prejuicios que no te dejan ver. ¿Y el resultado cuál es? Bueno, pues claro, que se piensa que la lengua de signos, pues mira, mejor no, porque en el futuro quizá un obstáculo para que adquiera el lenguaje oral. O, bueno, decir, sí, vamos a intentar enseñar a comunicarle, pero hay muchas barreras, le va a costar y al final, bueno, ya está, déjalo, como es sordo o es sorda, pues no va a poder, hay que aceptarlo, hay que conformarse y, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Bueno, intentaremos adaptarnos, pero le va a costar, tiene que hacer un gran esfuerzo ya para siempre, para su vida diaria, para comunicarse. También llegamos a este tipo de pensamientos, de prejuicios. Sí, claro, si en el entorno del hogar, en el entorno educativo, en el entorno social, no tenemos la lengua de signos adquirida o no. Claro, es más difícil comprender el entorno que nos rodea, el contexto que nos rodea. Ya hemos hablado del contexto familiar y como resultado volvemos a la privación lingüística. La privación lingüística de la que hemos estado hablando anteriormente. Cuando nace un bebé, y bueno, desde los 0 a los 3 años, 4 años, ya hemos comentado que es una etapa crucial en la que empieza la vida de esa persona, empieza a adquirir conocimientos, aprendizajes, y claro, en ese momento puede afectar a ese procesamiento. ¿Y qué consecuencias vamos a tener en un futuro? Pues bueno, todo lo que podéis ver aquí. Problemas quizá en el procesamiento neurocognitivo. Tenemos diferentes células en el cuerpo, las células que encontramos en la piel, en el pelo, hay diferentes células y también a nivel cerebral encontramos que hay un procesamiento neurocognitivo que es el que nos permite ir adquiriendo experiencias, conocimientos y puede haber ahí una afectación. Cuando tenemos percepción auditiva, visual, adquirimos una memoria de trabajo que en este caso también se puede ver afectada. O problemas de atención. También podemos encontrar problemas de inhibición.
Eso quiere decir que a lo mejor tenemos un deseo y no sabemos controlarnos, o tenemos un impulso y no sabemos controlar, como que nos cuesta ese autocontrol. También quizás a la hora de la planificación de nuestros estudios, de nuestra vida o de una quedada con amigos, también puede llegar a costar esto. O la organización cognitiva y emocional. Pues eso, poder saber distinguir entre las emociones, lo que estamos viviendo, muchas veces es como todo complicado y costoso. Y lo más grave es que esto afecta al desarrollo cerebral, la privación lingüística afecta al desarrollo cerebral. Y es muy diferente el desarrollo del cerebro si tenemos esta situación. Y no se puede volver atrás, esto es irreversible. Significa que cuando nos encontramos con estas barreras, con todas estas cosas que cuestan, a la hora de luego comunicarnos, interactuarnos con el resto, también nos va a costar. Da igual si somos personas sordas o personas oyentes. También puede verse afectada la autoestima, sentir que las relaciones familiares se van degradando, no funcionan del todo bien. Y si esta situación la dejamos, vuelvo a la etapa que hablábamos antes tan crucial, de los 0 a los 3, 4 años, si esto lo dejamos pasar, si no otorgamos esa lengua, no vamos a poder remediar todo esto. Y da igual si a una persona sorda o una persona oyente, la privación lingüística afecta. Como estamos hablando, el procesamiento cognitivo, cerebral, ahora el desarrollo. Podéis ver aquí en rojo. Son lo que se llama fascículos, que para que podáis entenderme es como si fuésemos en una autovía, ¿no? Como si dentro del cerebro tuviéramos una ciudad, un mapa, ¿no? Imaginaros de una ciudad. Y ahí yo estoy aquí, quiero llegar a un pueblo y entonces, bueno, claro, depende no solo el tiempo que se me va a ir, no solo depende del kilometraje, sino de lo que me encuentre en la carretera, de las situaciones que me encuentre, si me encuentro más tráfico, menos, o si tengo que ir por un sitio muy sinuoso, dar muchas vueltas, y en el cerebro, pues, ocurre lo mismo que si eso que si habláramos de una autovía, ¿no? Nos surgen ideas, emociones, planes en diferentes zonas cerebrales que tienen que crear diferentes conexiones para llegar a un éxito, digamos, ¿no? Es como el que va eso en el coche, se encuentra cuestas, se encuentra un camino dificultoso que tiene que planificar, como si encontramos una autovía llena de baches, tienes que hacer más esfuerzo, ¿no? Que si te encuentras una carretera bien asfaltada que te permite circular. Pues esto es lo que ocurre con la privatización lingüística. Es como que ese desarrollo cerebral, esa carretera que tendría que estar funcionando y que tendría que ir en condiciones, no va bien. En las investigaciones también se ha demostrado que existen varias hipótesis y teorías. Las personas que tienen una privación lingüística, pues el resultado al final parece que tiene algún tipo de problema mental, pero al finalmente no es porque no tiene una lingüística. Y claro, existen problemas en el lenguaje, falta de entendimiento también en los conceptos y les cuesta entender. Los pensamientos también cambian, tienen problemas de pensamiento, no ven la estructura encadenada, sino que están distorsionadas y claro que no tienen relaciones entre ellas. Y también pues las emociones, sufren altibajos en las emociones y tienen situaciones infelices que no concuerdan. Los comportamientos también se ven un poco raros, la forma de comunicarse.
Muchas veces también las personas con algún trastorno de enfermedad mental piensan que tienen algún problema y que realmente no tienen un diagnóstico. El problema es que no tienen no conocen su propia lengua y le dan un mal diagnóstico. Hay tantos por ciento de diagnósticos fallidos. Existe el síndrome de la mesa del comedor. Este síndrome, por ejemplo, una persona que tiene un carácter de nacimiento que le caracteriza, en sus situaciones de la vida diaria, por ejemplo, están comiendo en una mesa y piensan que, bueno, que esta persona es así, pero no es por la situación que ha sufrido anteriormente. Por ejemplo, en el ámbito familiar, posiblemente también en el ámbito educativo, y todo el mundo está sentado alrededor y hablando al oral. Por lo tanto, esta persona no está entendiendo absolutamente nada. Quiere participar, pero le cuesta muchísimo. Imaginaros también una persona que ha crecido viendo así a sus familias, que no entiende absolutamente nada. Al final, ¿qué pasa? Que surge este síndrome. Y, por ejemplo, pues no se pueden comunicar y existen barreras de comunicación. Ya al final esta persona no tiene ganas de participar, con la familia también se siente que no tiene ningún tipo de afinidad, ni con hermanos, ni con padres, ni con tíos, no existe ese vínculo familiar. También intenta participar, intenta comunicarse y al final pues se retira. También situaciones de Navidad, en cumpleaños, en bautizos, en cualquier evento, pues siempre tiene muchísimas ganas de irse, la verdad, porque no está a gusto, tiene ganas de terminar de comer y marcharse del lugar. En muchas ocasiones también están hablando, la gente riéndose y claro, la persona pues no entiende absolutamente nada. Le gustaría participar, pero siempre está allí disimulando. Y alguien le mira y dice, sí, sí, pero realmente pues no sabe, que no entiende absolutamente nada de lo que está pasando en ese momento. Por lo tanto, es una situación a la que está acostumbrado desde su infancia y lo extrapola a los diferentes ámbitos de la sociedad, educativo, laboral, en cualquier ámbito. Por lo tanto, muchas veces, pues al perder esa información, dice, sí, lo ha entendido, pero realmente no ha entendido absolutamente nada. Se arriesga, participa, quiere participar, pero al mismo tiempo, poco a poco, se va retrayendo. Y al final no participa, porque claro, accede tarde a la información. Pues son ejemplos. Pensamos que este es nuestro carácter, que esta persona es así, pero no, ha sido porque desde pequeño ha tenido ese tipo de situaciones y esas barreras de comunicación, ¿me entendéis? Bueno, os voy a explicar ahora el tema de la prótesis auditiva, de los implantes, que ya, pues bueno, parece que estos problemas que se han explicado es la solución. Realmente no, porque algunas investigaciones, algunos resultados demuestran que el 50% sí obtiene resultados y otro 50% no tiene ningún tipo de solución. Por lo tanto, las consecuencias a la hora de que ya va adquiriendo su vida adulto, de los niños, el resultado, por ejemplo, que aprenden lengua española y a comunicarse al oral, realmente los conocimientos y el aprendizaje, la lengua oral, pues tampoco lo entienden, ¿vale? Son semilingüísticos. Quieren aprender semilingües. Aprenden la lengua de signos tarde y algunas personas contactan un poco con personas y al final, pues la lengua de signos no la entienden 100% tampoco. Significa que están entre ambas lenguas. Se llaman semilingües. Entonces, dominan ambas lenguas regular. Las consecuencias son las mismas que he comentado anteriormente. Les cuesta tener ideas, pensamientos, relacionarse con la sociedad, tienen baja autoestima, no controlan las emociones. Y bueno, todo esto que he comentado, ¿por qué es? ¿Qué pasa en las personas sordas?
La comunicación es muy importante. Os voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, se llama la teoría de la mente. ¿Y eso qué significa? Os lo voy a explicar. Hay una serie de teorías de la mente. Por ejemplo, hay un esquema y conceptos diferentes de qué es el mundo, qué es la sociedad, qué es relacionarse, y nos hacemos diferentes esquemas. ¿Y cómo se van construyendo esto? Pues gracias a las relaciones interpersonales, a la información. Por ejemplo, un niño que está jugando, está haciendo un puzzle y ve a su padre que viene y ve a su padre que está cansado, se sienta con la cara triste y el niño ve al padre venir que está triste, pero realmente no sabe por qué. Entonces llega la madre y le pregunta, ¿qué te pasa? ¿Te sientes triste? ¿Estás cansado? Sí, porque es verdad que he tenido mucho trabajo, que el jefe se ha enfadado conmigo, que me siento bastante triste y estoy muy cansado y necesito comer y descansar e irme a la cama pronto. Y el niño, pues, que un niño sordo, ve a sus padres comunicarse de manera oral y no lo entiende. Él solamente ve que su padre está triste. Entonces no lo entiende porque ha crecido también viendo a que su padre está triste y no sabe el motivo, realmente no lo entiende. Entonces no sabe si es porque el jefe está enfadado, si es porque, bueno, pues está triste, si es que se siente presionado en el trabajo y claro, necesita descansar porque no está bien, que no le apetece jugar. Entonces eso desencadena pues todo este tipo de problemas porque pierde muchísima información. Y al final, pues las emociones, todos los conceptos, los contenidos, las relaciones, todo eso cuesta mucho más entenderlo. Por lo tanto, en ese esquema significa la teoría de la mente. En esos esquemas de todo el funcionamiento del mundo podemos ver cuáles son los problemas, la depresión, la ansiedad, las barreras de comunicación, todo eso que he explicado, pero ¿cómo se llevaría a cabo? El futuro es el problema de las personas en un futuro. Otro ejemplo son las personas con autismo. También les cuesta tener empatía y saber qué está pasando. Os voy a explicar otro ejemplo para que lo entendáis. Hay un niño y le dice, mira, hay dos cajas, tenemos aquí dos cajas y ahora pues viene Ana, se le acerca y dice, toma un caramelo, ¿dónde lo quieres guardar? Y Ana pues dice, pues lo voy a guardar en la caja roja. De acuerdo, cierra la caja y Ana se va. Mira, en la caja roja la destapa y hay un caramelo y la pongo en la caja azul. Y cierra las dos cajas. Entonces Ana vuelve y le pregunta al niño, bueno, ¿tú qué piensas? Ana, ¿en qué caja estás buscando? ¿Vosotros qué pensáis? En la roja. Y el niño, fijaros, el concepto, lo que él había entendido, es que para llegar a ese concepto hay un procesamiento en el que tienes que tener empatía y que no es fácil. Entonces, había buscado la caja azul y dice, pues sí, tú has visto que lo ha guardado después la caja azul, pero Ana no la había visto puesto que no estaba. Entonces, el niño me responde que la caja roja, porque él había entendido que Ana, porque ella solamente había visto que había metido el caramelo en la caja roja y no sabía que lo habían cambiado a la caja azul. Por tanto, para entender esa situación ha sido gracias a la comunicación, el intercambio de información,
de lo que sabían las personas. Entonces, eso es el funcionamiento de la teoría de la mente, porque la estructura y la información es muy importante. Hay que entenderlo todo bien para ponerse también en el lugar de la otra persona, comprenderlo y saber qué ha pasado en ese entorno. Ahora también os voy a explicar otro problema, es la influencia del entorno. También las personas sordas también influye mucho el entorno. Lo más importante es que la influencia puede ser positiva o puede ser negativa. Existen diferentes ítems. Por ejemplo, la actitud de los padres, que los padres ante el hijo sordo, pues bueno, deciden que usa el oral, no la lengua de signos, intentan apoyarlo, darle todos los recursos para que no se sienta marginado, por ejemplo. Y también pues la actitud sobreprotectora, empática. Y bueno, pues existe una influencia positiva, que quieren también que aprenda lengua de signos, pero, o que no se ponen en su lugar y al final no tienen resultados positivos. Lo más importante es la actitud ante esos conflictos, animarlo para que el niño lo desarrolle. Y claro, pues tener una comunicación cómoda, usar su propia lengua y poder comunicarse. Eso es un desarrollo positivo. Si no te puedes comunicar, pues no, te costaría mucho más adquirir un desarrollo. Y también participar en la comunidad sorda. Gracias a ello, lo que nos han comentado que desde que naces hay muchas personas sordas que, bueno, que saben cómo enfrentarse a diferentes situaciones, participando en la comunidad sorda, comparten la misma identidad y la misma lengua, por lo tanto, desarrollan mucho más rápido. Por ejemplo, si la actitud de los padres no es buena, no es correcta, no participan en la comunidad y participan en la comunidad sorda, pues bueno, puede ser mucho mejor. Da igual que use el oral, que use la lengua de signos, pero lo importante es la comunicación para poder desarrollarte de una manera correcta. Ahí, pues bueno, depende, se pueden usar las tres. Si usan las tres, pues estupendo. Otro de los mayores problemas es que las personas sordas, un tanto por ciento bastante elevado, que tienen problemas de depresión ante personas, comparado con personas oyentes, el tema de la accesibilidad. Porque si va a una cita psicológica, si van a recibir algún tratamiento al psiquiatra, toda la información y toda la sociedad no es accesible. Por lo tanto, cuesta muchísimo más acceder. Y el problema pues te genera mucha más depresión, más ansiedad. Pues las personas oyentes, pues bueno, tienen problemas, pero se los pueden solucionar de manera fácil gracias a la comunicación. Pero ¿y las personas sordas qué pasa? Tenemos muchas más barreras. Y pues también, pues un idioma es diferente, la cultura es diferente. También, por ejemplo, si no sabe muy bien hablar lengua de signos, no entiende muy bien también, no tiene los conocimientos necesarios, a la hora de explicarle algo, pues no sabe ni qué le pasa a esa persona, porque no entiende el significado. También, pues bueno, también la cultura es diferente de las personas oyentes y al final, pues bueno, son culturas diferentes. Y lo que he explicado antes, la teoría de la mente, los conceptos, a veces los conceptos, pues dices, bueno, ¿una piedra qué es? Se ve claramente. Y ahora el concepto de paz, por ejemplo, ¿qué significa? Es un concepto bastante abstracto, porque no se puede tocar. Se puede sentir el concepto, se puede explicar, pero realmente está en el aire. A veces cuesta entender ese tipo de conceptos que son abstractos, porque no son físicos. Entonces esa persona se sienta ante una psicóloga, le cuenta que tiene depresión por las diferentes situaciones y claro, pues la persona sorda le cuesta entender.
Es muy importante, si va al psicólogo, que también sepa lengua de signos y que también nos haga una valoración y nos vea si estamos, pues bueno, si te necesitamos algún tipo de tratamiento, si tenemos cualquier duda, que también, o la evaluación que sea correcta. Si no nos podemos explicar, la evaluación es muy complicada. También, pues, claro, la lengua de signos para las personas sordas. Si ves que esa persona está nerviosa, pero no, es por la situación que está sufriendo, por las barreras de comunicación que se está encontrando. Y por esas barreras, pues genera una ansiedad, de ganas. Al final no tienes ganas de contar tu situación a esa persona. Y el problema también a la hora de expresarte, de preguntar, no sabes si nos van a entender bien, de manera clara. Podemos contar con intérprete de lengua de signos en sesiones de terapia, pero claro, es diferente, porque al final quieres hablar de una problemática tuya interna y tienes a un intérprete de lengua de signos que realmente tendría que estar formado en psicología o por lo menos entender la cultura, la comunidad sorda también para poder interpretar con calidad. Si yo soy una persona sorda, que tengo mis valores, que estoy dentro de la comunidad sorda, si ese intérprete lo conoce, pero por ejemplo el terapeuta, el psicoterapeuta, la psicoterapeuta no, puede ser que, claro, al final, bueno, tengas barreras de comunicación, pero termines yendo a terapia y, bueno, dependerá de cómo pueda ir el resultado. Si hubiera terapeutas que supieran lengua de signos o intérpretes de lenguaje formados en psicología, pues sería mejor, sería mucho mejor. Es claro, cuando la persona sorda recibe bien la información, puede seguir esto que las pautas que se le manden, pero claro, sin intérprete, sin una comunicación fluida, ¿cómo podemos hacer esto, no? Luego, cuando llegas a casa, en realidad no haces lo que tendrías lo que te ha mandado el médico o el terapeuta, o lo haces mal, o ya no te acuerdas si tenías que hacerlo por la mañana, por la noche, si la medicación era de una manera o de otra, si era por la tarde, si eran dos, si era una por la mañana y por la noche, ¿me entendéis? No podéis seguir las pautas al 100% por este problema de comunicación. Y esto, igual que ocurre en un médico de cabecera normal, también ocurre con la terapia psicológica. Entonces, bueno, encontramos este problema es positivo, pero también encontramos problemas a la hora de la terapia. Y en conclusión, hablando de la infancia sorda, del crecimiento de los niños y niñas sordos, lo más importante es darle a estos niños la oportunidad de tener una lengua en la que puedan adquirir fácilmente los conocimientos acerca del mundo que les rodea. Eso es lo más importante. Porque claro, si no están esforzándose en la lengua, esforzándose en entender qué es el mundo, esforzándose en hacer las diferentes conexiones necesarias, ¿entendéis? Esto es importante. También para la persona sorda es importante tener una identidad personal, una identidad social, eso es muy importante. Y esa identidad normalmente va muy ligada a pertenecer a la comunidad sorda. Puede que quiera o que no, pero bueno, es verdad que te ayuda eso a entender qué significa ser una persona sorda, qué características tiene una persona sorda y al final lo que hablamos, una identidad y esto es un proceso. Y si tienes referentes en otras personas sordas y no solo en oyentes, puedes comparar y no que siempre tengamos que estar haciendo un esfuerzo, sino que podamos construir nuestra propia identidad. También, como hemos hablado, muy importante el contexto familiar, la aceptación de que esta persona es una persona sorda y buscar todo, a nivel familiar, todo, buscar esa adaptación. Es muy importante que la sociedad reconozca que la lengua de signos es una lengua natural, es nuestra lengua materna
Y esto es lo que nos permite adquirir estos conocimientos de los que hablamos y este desarrollo. La persona sorda es muy visual, va a ser percibido a través de lo visual y de las experiencias de vida que vaya teniendo, pero sobre todo funcionamos mucho con el sentido de la visión, ¿no? Para poder también generar ese procesamiento cognitivo y poder adaptarnos. Entonces, ¿podemos aprender lengua oral siendo personas sordas? Sí se puede. Y puedes aprender lengua oral en tu entorno. Pero claro, muchas veces solamente nos centramos en la oralización o en la terapia logopédica centrada en eso, en adquirir el lenguaje oral. Y hay diferentes alternativas, dependiendo también de la situación de cada uno. También aquí que pongo, ¿no? Requiere de mediaciones para comprender las convenciones sociales o del entorno, ¿no? Los acuerdos que se hacen socialmente. Esto, volvemos a la teoría de la mente, volvemos a lo mismo. Una persona sorda que está contemplando una situación en la que no tiene el 100% de la información, hay muchas cosas que se pierden. Claro, hace falta una persona que luego le explique todo lo que ha ocurrido claramente. O sea, no significa que tengamos un procesamiento cognitivo deficiente, sino que es que nos falta información de las situaciones. Lo que comentábamos antes, ¿no? Del niño pequeño que ve a sus padres hablar, que ve a su padre triste, cansado. Claro, mira y no entiende la situación, lo único que ve a sus padres que están hablando y nada más. Pero si ellos se giran y dicen, mira, yo estoy cansado, y se explica un poco la situación y se le va enseñando, y mira, pues vamos a comer, vamos a dormir pronto porque así vamos a descansar más. Eso significa mediar para comprender claramente qué es lo que está pasando. Porque si vemos una situación en la que están hablando varias personas oyentes, quizás en lengua oral, no podemos profundizar. Necesito que me cuenten qué está pasando, o que le cuenten a ese niño o esa niña qué está pasando. Que no hablamos ya de personas sordas oyentes, sino que necesitamos toda esa información para nuestro desarrollo. Y había terminado. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Gracias, Cristina. Muy interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, David, que está aquí presencialmente en la sobra, tiene una pregunta. Mariconchi también. Hay 2 o 3 personas, 4 por aquí por la sala que están presencialmente y quieren realizar sus preguntas. Gracias, Cristina, muchas gracias, porque además te conozco y, madre mía, y todo lo que has explicado lo entiendo perfectamente. Yo siempre me he encontrado con el problema de, claro, la lengua de signos, comunicarte en lengua de signos es complicado, tú lo sabrás. Y a veces me cuesta comunicarme, no puedo llegar a encajar del todo. ¿Y cómo hago? ¿Qué proceso tengo que seguir? ¿Cuál es el proceso que yo tendría que seguir para llegar a encajar, para sentirme mejor a la hora de interactuar? Si alguna persona se acerca a ti, te explica algo y no estás entendiendo, tú puedes parar a esa persona y decir, mira, ¿te importa explicarme más claramente? Y dice, sí, pero algunas veces me da apuro con personas sordas, con personas oyentes. Dice, es verdad que muchas veces cuando nos encontramos con barreras para comunicarnos nos deja de apetecer interactuar. Pero por eso es importante lo que hemos estado explicando para que vosotros entendáis cuál es el motivo de que tú te sientas así, de que haya un problema en la comunicación, pues viene de todo esto que hemos estado comentando anteriormente. Yo soy una persona sorda, tengo una sensibilidad y tengo... no solo la sensibilidad tiene que venir de parte de las personas oyentes hacia las personas sordas, sino también de la propia comunidad sorda. Dentro de la propia comunidad también tiene que haber sensibilidad y adaptarnos unos a otros. Dice, también la lectura es importante, ¿verdad?
Dice, claro, sí, eso está incluido. Sí, al hilo de lo que comentaba David, dentro de la comunidad sorda, quizá es verdad que hace falta también aprender un poco maneras de comunicarnos y habilidades sociales, porque la mayoría de la comunidad sorda, bueno, tenemos personas mayores, personas más jóvenes y muchas veces pensamos, ay, es que los jóvenes, qué egoístas son o que no cuadramos con las personas más jóvenes y los más jóvenes no cuadran quizá con los más mayores, ¿no? O que se piensan que las personas jóvenes se creen más inteligentes cuando las personas más mayores pues llevan toda una experiencia de vida. Entonces es verdad que dentro de la propia comunidad sorda tenemos que empatizar, tenemos que aprender a esto, cambiar nuestra actitud, no aislarnos, que hay muchas personas sordas que están viendo afectada su salud mental, que también están aisladas, cada vez más introvertidas y luego al final explota en un momento dado, ¿no? Y en el día a día muchas veces no nos damos cuenta, pero hay que crear conciencia también sobre esto. Andrés también va a preguntar. Me alegro mucho de verte, sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Mira, yo veo a las personas que muchas veces tienen cambios y yo las reviso, observo a la gente y yo soy neutral en ese sentido, ¿no? Pero muchas veces es verdad que veo a personas que quizás están más nerviosas, más alteradas o bueno, gente que a lo mejor necesita descansar o un poquito más de tranquilidad o porque si no van a peor o gente que no duerme bien, que tiene insomnio porque están dándole vueltas a la cabeza y es verdad que para esto es importante acudir a terapia y bueno, pues eso, intentar un poco cambiar esa mentalidad, pues ya sea con terapia o con medicación o lo que sea necesario, pero tampoco tomar demasiada medicación, que luego hay que ser inteligentes también en este aspecto. Pero entonces, ¿cuál es tu pregunta? Claro que muchas veces cuando hay algunas personas que no están bien, quizá anímicamente, se les aparta y dice, sí es verdad que con tratamiento es posible que algunas personas mejoren, pero lo importante es que las personas sordas puedan contar, pues, expresar y que tengan, claro, si no dormimos, lo que comentaba Andrés, los problemas cognitivos y cerebrales van a ser mucho mayores y también nos va a costar más socializar e interactuar con otras personas o si estamos irascibles o con ansiedad o personas con bipolaridad. Todo esto genera también problemas en la comunicación, genera un aislamiento y es como, ¿cuándo va a venir lo positivo? ¿No? Nunca ves la salida. Claro, hay que ser responsable, tomar cartas sobre el asunto, buscar solución, pero también hace falta pues tiempo. Dice, bueno, pero si en la familia no te puedes comunicar, claro, es difícil, esto es importante estar pendiente. Sí. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Dice, voy a ir con lupa ahí revisando a todo el mundo, a ver qué tal, cómo se siente. ¿O alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo más? Estábamos comentando si desde el chat de Facebook se pueden hacer preguntas, pero no está abierto para hacer preguntas. Pero sí que nos va a preguntar María Luisa, que está aquí en la sala. Cristina, muy interesante la charla y hablar sobre el desarrollo y la vida de las personas sordas. En mi caso, yo tenía prohibida la lengua de signos, incluso me tapaban las manos, me las ponían atrás o me daban en la mano para que no las usara para asignar.
Y claro, anteriormente la educación era muy diferente y no nos enseñaban nada de lengua de signos, era todo oralizar, leer, pero no sabíamos el contenido. Y claro, no teníamos un desarrollo óptimo. Y es verdad que eso también dependía un poco, yo te hablo de mi época, pero yo sé que habrá muchas personas sordas y que es muy importante lo que estamos tratando. Y en tu época, María Luisa, claro, tenías prohibida la lengua de signos. Pero tú, ¿cómo hacías para progresar, para ir entendiendo el mundo que te rodeaba? Ah, pues porque yo seguía, participaba en la comunidad, iba a Sobra, iba a la agrupación. Es lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la atención familiar, de participar en la comunidad. Es cierto que la educación antes era diferente, que los padres pues pensaban que si se oralizaba pues era lo mejor, llevar al niño o a la niña a un sitio donde se le enseñara a oralizar, pero claro, teníamos todas estas cosas que hemos estado comentando anteriormente mermadas. Y es verdad que ir a la agrupación, interactuar con personas sordas, al final tú eres una persona súper activa que te has desarrollado súper bien en tu vida diaria y sí, eso es verdad. Pero mis padres, por ejemplo, estaban preocupados, durante muchos años me dejaban en el colegio y tampoco querían aceptar que yo era una persona sorda, se centraba mucho en que yo aprendiera a leer para progresar, pero bueno, que estamos hablando de épocas diferentes. Pero bueno, que también enhorabuena porque ahora también vivimos otra época, ¿no? En la historia de la comunidad. Y de la... Están pensando por aquí, preguntamos a ver si hay alguna persona más. Parece que no, pero sí. Yo quería preguntar, en la salud mental cada vez ahora encontramos más problemas en este aspecto. Y yo estuve en La Purísima, en el colegio La Purísima, era internado, estaba de lunes a viernes y yo adquirí una identidad de persona sorda bastante fuerte allí. Y casi que ni tenía ganas de volver a casa el fin de semana. Yo estaba deseando que llegara el lunes porque en el contexto familiar no encontraba la comunicación fluida. Y claro, luego empecé el instituto en el Ave María, todos los alumnos oyentes, íbamos 5 alumnos sordos, que no teníamos ningún referente y es verdad que ahí sufrí falta de autoestima y hacíamos la matrícula en septiembre y no podíamos solicitar intérprete y eso nos generaba mucha ansiedad, a mí me afectaba muchísimo y yo quiero preguntarte, ¿tú qué crees en comparación con la época de antes que yo comento, con la época actual? Ahora que también hay colegios integrados, ¿dónde crees que hay más problemas? ¿En el contexto familiar, en el contexto educativo? Porque, por ejemplo, en el contexto familiar encontramos pocos referentes, en los dos, se ven afectados los dos ámbitos. Creo, porque aquí en la agrupación vienen muchos padres con hijos sordos o sordas que no saben qué hacer o que a lo mejor van a empezar la época de instituto y mejor le dicen que mejor no usar la lengua de signos, que mejor oralizar. Y muchas veces le dicen, no, es que yo no quiero ser sordo. Pero claro, luego llega al instituto y ve a todo el mundo oralizando y tampoco puede acceder. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Qué les recomiendo a esas familias que vienen aquí a la agrupación a que les aconsejemos sobre qué es lo mejor para su hijo? Porque, claro, aquí también faltan modelos, referentes jóvenes dentro de la agrupación. Y eso, bueno, no sé también qué nos puede recomendar acerca de esto, porque sería bueno que vinieran aquí, que quizás faltan esos referentes más jóvenes, o bueno, tenemos nosotros una diferencia de unos 20 años, yo soy más vieja, pero claro, a mí me dio una identidad y una fortaleza estar aquí en la agrupación, en el instituto, bueno, luego ya cuando lo intérprete, pero siempre aquí, siempre haciendo la vida y siendo socia de las... dentro del movimiento asociativo, ¿no? Y de la agrupación. Entonces, claro, también me preocupa que los valores de la comunidad sorda pues se vayan perdiendo. No sé, si comparamos ambas épocas, ¿tú qué piensas? Bueno, es que me has preguntado varias cosas, entonces vamos por partes. Respecto al último que me has dicho,
qué creo que afecta más a la salud mental antes o ahora, o bueno, al final todo afecta a la salud mental, pero por motivos diferentes, ¿entiendes? Ahora la comunidad más joven pues tiene su identidad y quizás las personas que están mareadas pues encuentran en los centros integración, pero es lo que hemos estado comentando antes, que luego nunca es al 100%. El 50% no tiene éxito en algunos de estos centros. Y porque a lo mejor también participa un poco en la comunidad sorda, hay que ir sembrando y ir atrayendo poquito a poco, porque personas, las personas jóvenes al final encuentran referentes entre su grupo de iguales y quizá en la parte de las personas sordas más mayores pues hay más problemas a la hora de identificar las emociones porque eso es algo heredado, ¿no? Y también ocurre con los oyentes, que de una época atrás, pues hablar de las emociones propias era mucho más difícil, hablar de asertividad, faltaban muchos conocimientos acerca de estos aspectos. Pero normalmente los oyentes tienen más información, están más integrados a nivel social y para hablar pues, de temas de emoción o de salud mental, tienen más información acerca también de estos problemas de depresión o de otros asuntos relacionados con la salud mental. Entonces hace falta tener una identidad clara y consolidada para enfrentarse a este tipo de situaciones, para no caer, por lo que hemos hablado, ¿no? en el síndrome de la mesa que comentábamos antes, del comedor, porque en este tipo de situaciones va a costar más. Pero los problemas son diferentes en cada etapa. Entonces, ¿qué me dijo de lo que me has preguntado? Sinceramente, la verdad que no sé cuál es la solución más adecuada. No lo sé. Significa que, bueno, sobre el tema de la privación lingüística, tener un salto de los 60 a los 40 y luego de los 30 a los 20 y de los 10, la verdad que en ese tránsito, en esa franja de edad, existe una ausencia también, pues depende de los estudios, del colegio, no se puede unificar todo en el mismo grupo, pero existe un vacío porque ha habido una evolución también en el sistema educativo y al final, pues eso, como sinceramente la verdad que bueno que sí, que le digas que aprendan lengua de signos, pero claro, ¿cómo buscamos a los jóvenes? La verdad que si los conoces a los jóvenes, pues que se pongan en contacto con los grupos, gracias a Joven Sorar y también pues gracias a los campamentos también de jóvenes, porque la situación actual, sinceramente, no hay una solución. Lo que sí, pues, bueno, hay que intentar que se pongan en contacto y hablar sobre ese tema y ver las posibles soluciones. Pues las redes sociales, va a visibilizar esta situación también, porque no existe una única solución. Somos todos responsables y tenemos que trabajar todos por este movimiento. Y vamos a ver si conseguimos algo entre todos. Bien. No sé si hay alguna persona en Facebook que quiera participar. María, ¿me puedes...? Vale, ahora van a hacer una pregunta a través de Facebook Live, pero no la vais a poder ver. Entonces vamos a leer el texto y María me lo va diciendo. Si queréis hacer alguna pregunta, tenéis que escribirlo por el chat de Facebook.
Muchísimas gracias por vuestros comentarios, muy interesante, muchísimas gracias. Estamos retransmitiendo en YouTube, podéis hacer preguntas, pero claro, este vídeo se va a guardar, ¿vale? Lo podéis ver cuando queráis. Por Zoom es diferente, aquí no sé, en Zoom no se guarda, pero por YouTube sí. ¿Queremos hacer la entrega de un recuerdo de la agrupación a Cristina? Ábrelo, que lo veamos. Oh, qué bonito. Una foto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por invitarme. Sí.